Hola, hoy hablaremos sobre cosas legales de diseño. Sé que son cosas muy técnicas y pueden ser muy aburridas, pero son cosas necesarias más si eres un profesional del diseño, así que la hablaremos bien sencillamente y súper tranqui. A ver, la primera son la propiedad intelectual. Esto es algo importantísimo en temas de diseño y siempre hay que saber de quién es la obra, quién es el que la hizo, quién es el que tiene la autoría intelectual, o sea, a quién se le ocurrió hacer esta obra. Hay otra cosa que es la propiedad o la explotación comercial. Básicamente habla sobre quién puede comercializar esta obra, pero son cosas distintas. Aunque una empresa pueda explotar cierta obra, la intelectualidad o el origen de la obra es de una persona en específico. Esta protección se debe de hacer siempre porque muchas veces a los diseñadores se nos olvida comprobar nuestra propiedad intelectual. Si bien hay ciertas herramientas o ciertos software o ciertas cosas que nos ayudan a comprobar que nosotros lo hicimos, es un tema legal cuando nosotros pudimos haber protegido la propiedad intelectual de nuestras obras. Y aquí lo importante, cuando eres como profesional estés haciendo ya contratos con ciertos clientes, tienes que definir en el contrato que la propiedad intelectual sigue siendo tuya. El contrato explícitamente lo debe de decir. La propiedad intelectual pertenece a fulanito. Bueno, si tú eres fulanito, ¿no? Si tú no eres fulanito, no pongas un fulanito. Pero en teoría debe decirle pertenece a fulanito. Y la propiedad o el derecho a explotación comercial le pertenece al cliente. Y el cliente es el que va a poder ya a partir de aquí comercializar o generar efectivos o dinero o recursos de tu idea, pero tu idea va a seguir siendo tuya. Es muy importante siempre validar la propiedad intelectual. Como consejo, háganlo hasta cuando estén trabajando con amigos o familiares. Simplemente, oye, compi, ¿me haces este proyecto? Sí, claro, como no, con todo gusto, se lo haces. Firmen, aunque no hayan cobrado, firmen que la propiedad intelectual es tuya. Porque si no, no hay forma, bueno, sí hay forma de comprobar, tienen que ir a un juicio y demás, pero es más sencillo que tú hayas puesto esto, entonces así cuando necesites que tu propiedad intelectual sea protegida, tú tienes un documento que lo avala. Entonces es muy importante que registren de alguna manera que la propiedad intelectual es del autor, porque es la que va a validar siempre el tema. Un ejemplo, cuando trabajamos en temas de banco de imágenes o fotografías o cosas de este estilo, las plataformas siempre van a validar que la propiedad intelectual es tuya, pero el derecho de la explotación es de las otras personas. Y aquí entra un debate que lo podemos hablar en otro video, pero justamente entra el debate de las inteligencias artificiales. Si la propiedad intelectual es de la inteligencia artificial, es de la persona que creó el prompt, o es de la recopilación de los recursos o de las referencias de imágenes que se crearon a partir de lo que están enseñándote, de quién es la propiedad. Entran varios debates aquí, lo podemos platicar en otro momento, pero justamente siempre hay que validar quién está haciendo las obras y de quién son. Entonces el punto importante, uno, es el tema de la propiedad intelectual, y como creativos es lo que más vendemos, es lo que más nos importa porque son nuestras ideas. ¿Ya vieron cómo va a soñar el corazón? Porque mis ideas vienen del corazón, al parecer. No, pero básicamente tienen que ser nuestras ideas lo que más vendemos y por ello tenemos que proteger. Uno, propiedad intelectual. Dos, el tema de registro. Registros, el primero que les voy a hablar es el registro de las marcas. Las marcas, más si te dedicas al branding, si tienes un emprendimiento o si eres una startup, tu marca la debes registrar y estas marcas se pueden registrar en varios rubros o de varias cosas. Les aconsejo mucho acercarse con alguna persona que le sepa bien al tema de registros, pero en general les cuento mi experiencia trabajando con empresas de marcas y con profesionales que les saben al tema de los registros. Lo que ellos me han contado o lo que yo he visto en el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual en México, es el que registra todas estas cosas que les estoy diciendo, tanto lo anterior como este. Lo que tú puedes hacer es registrar una marca en diferentes rubros y de hecho te lo recomiendan porque así vas protegiendo justamente el tema de tu marca. Puede ser muy técnico un poco acá, pero no es tan complejo. Lo primero que tienes que hacer es identificar si tu nombre está usándose o no se está usando. Una vez que tu nombre lo buscan, porque lo buscan gramaticalmente y fonéticamente, porque precisamente lo que protege esta ley o esta norma o el INPI es que no haya marcas que se llamen igualitas para que no le peguen a la reputación y no tengan temas de competitividad desleal o básicamente pues no sean nombres similares y se dedican a lo mismo. Piratería y todo esto es lo que protege y lo que evita o lo que quieren evitar que suceda. Entonces, si tú tienes un nombre, pero imagínate que se llama, voy a inventar, pero quieres sacar un refresco que se llama Popsi, pues es muy similar a Pepsi. Entonces, fonéticamente no es viable. Aunque tú lo escribas totalmente distinto, con Z y con Y, gramaticalmente es distinto, pero fonéticamente es muy similar. Entonces, el INPI lo que te va a hacer es verificar que tu nombre no sea ni gramaticalmente ni fonéticamente
físicamente similar. Ese es el primer paso para entender tu marca. Y para todos los diseñadores de marcas o brand designers, les recomiendo muchísimo que utilicen estas herramientas que tiene lo que tiene el INPI, nuestro portal, lo que tiene el INPI, justamente para verificar que los nombres sean registrables por nosotros. Porque imagínense, me pasó una vez con un cliente que diseñamos la marca toda súper linda, con un nombre súper pregnante, súper chido, coincidía mucho con lo que se quería diseñar para la empresa y para toda la identidad corporativa que se desarrolló. Y vamos a registrar la marca. Van las personas que tienen que ir a registrar las marcas de mi agencia y justamente nos dicen: Domingo, ¿qué crees que pasa? Y yo, ¿qué? No se puede registrar porque hay una marca que se llama igualita y pertenece a un banco, lo cual no creo que no las den. Y yo, caracas. Entonces tuvimos que cambiar el nombre, rediseñar todo el branding visualmente y básicamente pues trabajamos doble, y eso al cliente pues no le importa. El cliente quiere tener su marca registrada y su marca ya desarrollada. Dato curioso, en temas de clientes, si tú ya le vendiste un nombre, ese nombre le va a gustar mucho porque ya te lo aprobó, y cuando le dices: ¿qué crees? Ya está registrado y tenemos que cambiarlo, pues puede molestar a tu cliente. En este caso pues el cliente entendió y el nombre sí varió, seguía con la misma esencia, pero el nombre anterior nos gustaba mucho más, y entonces, pero estaba registrado, pero simplemente pues fue un error al no haberlo verificado, ¿no? Actualmente por eso verificamos todos nuestros nombres antes de diseñar las marcas, precisamente para ver que no existan registros de ellas. Entonces, regresando al tema del registro de marca, gramaticalmente y fonéticamente, y también se registra la imagen, o sea, el loguito, el dibujito, pues. Esas son las tres cosas con las que se registran las marcas. Hay otros adicionales con los que se pueden registrar las marcas, como los eslogans, las mascotas, los jingles o otras cosas que pertenezcan a la propia marca. Pero los esenciales son el nombre y la imagen. Y el nombre se busca gramatical y fonéticamente. Un hack de marcas o algo importante saber para el registro de marcas es algo que se le denomina las clases. No son clases sociales, no son clases de no sé qué, de escuela, no. Son clases o clasificaciones, mejor dicho, con las que pertenecen las marcas. Y tu empresa, porque pueden ahorita decirme: oye, pero yo sí he visto marcas que se llaman igualitas, es porque pertenecen a clases distintas. ¿Qué quiero decir esto? El ejemplo que les acabo de decirnos, el servicio del cliente era un servicio financiero y por ende la marca, como estaba registrada por un banco, pertenecen a la misma clase, por eso no lo pudimos haber registrado. Si mi marca o el nombre que yo había propuesto al cliente y él vendía mezcal, le pude haber puesto así, porque el mezcal no está registrado en la misma marca que el banco porque no pertenecen al mismo rubro. Recuerdan que lo que les estoy diciendo que busca el INPI es evitar la piratería o la mala reputación que pueden generar diferentes marcas hacia un mismo nombre. Entonces el tema es que hay hay clases distintas para registrar las marcas, y por ello se deben de establecer o deben de ustedes entender cuáles son las clases que pueden hacer. Si no mal recuerdo, hay 46 clases. Alguien, si no, abogados, corríjanme, o contadores o que registren marcas, corríjanme en los comentarios, pero hay 40 y tantas clases. Y las marcas grandes o las marcas que pertenecen a diferentes rubros, como consejo, registren la marca en todas las clases a las que pertenece. Un ejemplo, y si lo quieren revisar, busquen a FEMSA, busquen a Coca, busquen estas marcas grandotas en la página de Marcanet, que les pongo acá para que se puedan meter a ver los registros de marcas. Vean cuántas clases tienen y van a ver que tienen infinidad, porque justamente lo que buscan es que no les puedan robar o no les puedan copiar el nombre. Ojo, importante, tema legal: cuando tú registras una marca en una clase, tienes que tener un aval real de que tu marca está en esa clase. Por ejemplo, yo no puedo llegar de loco y registrar Gansito y decir que vendo toallas y nunca he vendido una toalla, o no tengo una empresa o algo en donde yo constate que estoy vendiendo toallas, porque si llega una empresa que vende toallas y que se quiere llamar como yo, puede meter una apelación y puede ganar el nombre porque él sí se dedica a esa marca, él sí se dedica a esa clase, cuando yo no lo estoy haciendo. Entonces, por eso hay empresas grandes que venden muchas cosas que tú dices, no tendrían por qué estar vendiendo eso, pero es por el tema de que tienen que tener esa validez física real de que su clase está siendo explotada comercialmente. Por eso hay artículos de Coca y por eso hay otras cosas que las marcas grandes venden o hacen, porque tienen sus marcas registradas en esas clases. Deben checar las clases que tiene su marca, el tipo de negocio. La clase es por los tipos de negocio o los giros que va teniendo. O sea, no es lo mismo una farmacia que un hotel. Entonces, probablemente yo sí puedo llamarme Farmacia San Juan y tengo un hotel que se llame San Juan y las dos están registradas. Pues sí, porque no pertenecen a la misma clase. Pero también tengo un sitio de taxis que se llama San Juan. Pues sí, porque no pertenece a la misma clase. Por eso hay marcas que se pueden llamar similar, pero no es porque, la gran diferencia
es que no pertenecen a las mismas clases. Verifiquen la clase de su negocio o empresa que están diseñando o la que están haciendo y con base en ella vean la clasificación o las clases que tocan directamente su marca, porque hay varias que pueden ser similares pero no son la misma y tocan directamente los negocios que tú vas teniendo. Actualmente, como hay negocios que tienen propuestas de valores distintas y que buscan varios rubros por donde puedan crecer su mercado, hay clases que los va tocando. Recuerden que siempre la sociedad va más rápido que las leyes, entonces hay leyes que no entienden todavía ciertos negocios, como las cripto, por ejemplo, todavía no son tan entendibles. Más si tienes una empresa de cripto que también da educación, entonces tienes que registrar la clase de la educación, más la clase financiera, más la clase de inversiones, para que vayan más o menos entendiendo. Perdón, pasó un coche gritando mucho. Entonces, justamente tienen que verificar esas clases y con base en esas clases registrar la marca. Cada registro se paga individualmente, creo que cuesta como $1,200 y cada registro es para proteger tu marca, ¿ok? Entonces, esa es la número 1, tema de registros de marcas. Se pueden registrar, repito, fonéticamente, se registra el nombre, se registra lo visual y se registra cualquier otro adicional que tenga tu marca. Eslogan, mascotas, jingles, canciones, todo lo que vaya a tener en tu marca se puede registrar. 3. Derechos de autor. Los derechos de autor tocan mucho el tema de la propiedad intelectual porque justamente son estas leyes que protegen que tú fuiste el creador de la obra. Repito, por eso es importante que haya una validación sobre tu propiedad intelectual y los derechos de autor van a hacer que tú seas la persona que pueda explotar comercialmente a reserva que hayas dado esos derechos o que tú puedas obtener todos los beneficios de la autoría de la obra que tú estás diseñando. Estos derechos pueden irse vendiendo, pero siempre se va a reconocer la autoría que tú tienes. Por eso existen ciertas licencias o ciertos acuerdos allá afuera en el mercado que pueden funcionar con este tema de los derechos de autor. Por esto, este es uno de los principales problemas que tenemos como diseñadores, porque muchas veces cuando estamos empezando creemos que todo el contenido, todas las imágenes, música, videos que vemos en internet las podemos utilizar y no, porque pueden estar protegidas por derechos de autor. Y las imágenes que se llaman libres de derecho no es que no tengan derechos de autor, el tema es que el autor dice, esta obra yo la comparto para el mundo, mi licencia es libre, pero el autor sigo siendo yo, pero mi licencia de uso es libre y todo el mundo la puede usar y no me tiene por qué pagar nada. Hay muchas páginas de bancos de imágenes y de recursos visuales o gráficos para los diseñadores en donde te explica que la licencia que te permite es una licencia para usos educativos, demostrativos, pero la que te prohíben es la explotación de uso comercial, porque esto quiere decir que quieres lucrar con la autoría o con la obra de otra persona. Ahí el derecho de autor sigue siendo de la otra persona en todos los aspectos, pero aquí tú ya quieres obtener un beneficio económico y esa licencia no es para ese beneficio económico. Existen otras licencias en el mercado como la Creative Commons, es una licencia que se llama de uso comercial. Esto quiere decir, puedes utilizarla, no tengo broncas, siempre y cuando digas que yo fui, digas que yo estoy participando contigo. Y hay niveles de la licencia Creative Commons. Les recomiendo meterse en la página de Creative Commons para que puedan ver el tipo de licencias, porque hay niveles. Entonces, estos niveles van desde no tengo bronca, úsala, explótala comercialmente y date sin bronca todo, sí úsala, pero con estas limitantes y en ciertos contextos y me tienes que reconocer a mí como autor. Y hay otras páginas, otros lugares que tienen licencias libres, como Unsplash, que es una página de fotografías que es libre de licencias, tiene la parte que también está licenciada o que tiene cobro por las fotografías, pero tiene una parte que es libre de licencias. De hecho, yo tengo ahí fotos mías, aquí les pongo el link, para que puedan ver justamente las fotos que yo subí, porque yo ya sé que esas fotos las puedo usar en el mundo, no tengo broncas que las usen, las comparto y mis fotos tienen actualmente 17 millones de visualizaciones. A mí me funciona como medio de dar a compartir mi trabajo y la gente las puede utilizar, ¿ok? Pero el autor sigo siendo yo, pero comercialmente todo el mundo la puede utilizar. Las licencias o el derecho de autor también nos sirve para otro tipo de cosas muy importantes y muy buena y lucrativa para los diseñadores, que es el tema de licenciar. No es que vuelvas licenciado algo, sino básicamente tú tienes la licencia, tú los derechos de autor, los derechos de explotación, tú tienes registrado todo y lo que tú haces a partir de aquí es otorgar permisos de explotación comercial a ciertas empresas o a ciertos productos para que ellos con tus imágenes puedan lucrar. Lo importante de esto es que en las licencias que tú des puedes cobrar o por un pago inicial de X cantidad, puedes cobrar por un porcentaje de las utilidades de lo que se esté creando o puedes cobrar por un fee mensual o por
por un pago mensual con base en el tiempo que usen tus productos. Dato curioso, George Lucas, el creador de Star Wars, cuando hizo el acuerdo, empresa que grabó todo Star Wars, cuando hizo el acuerdo, el monto que le querían pagar por las películas era muy bajo. Entonces él dijo, yo no quiero el monto de las películas, yo quiero X porcentaje por la venta de los productos. El porcentaje era muy grande, 70-80%, por la venta de los productos que surjan a partir de la marca de Star Wars. Los de ese momento le dijeron, ay sí, claro, por supuesto, para nosotros nos beneficia un montón. El tiempo le dio la razón a George Lucas. George Lucas sabía lo que tenía y sabía que el mayor ingreso iba a venir a través de la venta de licencias y de la venta de productos de la compañía. Ahí es donde se hizo de mucho dinero George Lucas. Casos similares en México está Destroyer, Guga, Bachur, que son diseñadoras y ilustradoras que han hecho ilustraciones, son ilustradoras, que han hecho ilustraciones u obras, y las han licenciado para otras marcas. Y estas marcas como Walmart, como Sanborns, como marcas de producción grande, pues generan playeras, generan termos, generan tazas, generan maquillaje, generan X mil productos y eso les genera un ingreso pasivo, se llama, o ingresos constantes a los artistas. Entonces, como diseñadores, el licenciar, o sea, de entrada, registrar los derechos de autor que tenemos en Talimpi y a partir de y ante el Indautor, y a partir de ahí generar licencias y vender estas licencias hace que nosotros nos podamos beneficiar económicamente y también siempre vamos a conservar la obra nuestra, siempre va a ser nuestra autoría, nunca va a cambiar nada. Lo único que estamos haciendo es brindando que la otra gente pueda explotar comercialmente nuestras obras y de ahí obtener un recurso. Dependiendo del tipo de contrato que hagan y dependiendo de cuánto se pongan perros en el contrato y le ganen, puede ser un dineral o puede ser muy poquito, pero eso ya depende de cada uno de ustedes y de cada una de las agencias con las que firmen y de cada uno de los contratos que hagan. Pero es un gran negocio licenciar las cosas. Y entonces, entendiendo ya un poco este tema de los derechos de autor y que las obras se hacen, un gran error en el que caemos muchos diseñadores es justamente el robo de derechos de autor o el robo de obras. Al agarrar recursos de Google, de cualquier página que no está licenciadas o que no están con Creative Commons o que no están con libres de derechos, agarramos esa obra y básicamente eso es un robo. Y esto nos puede causar demandas y nos puede causar que las empresas nos echen la bolita a nosotros, porque si alguien demanda a la empresa va a decir, yo me lavo las manos, yo no lo hice, lo hizo el diseñador, aquí está el diseñador, va con él, porque él es el que me dijo que estaba original todo lo que me estaba otorgando. Entonces tengan mucho cuidado con esas cosas, precisamente para evitar demandas y para evitar pues, que algo les pase, ¿verdad? Una vez terminado todo el tema de los derechos de autor, nos vamos con el tema de las patentes. Hay ciertos diseñadores que crean cosas, ¿no? Que crean metodologías, que crean recursos, que crean procesos, productos, materiales, cursos, lo que sea, generan intelecto, pero generan productos y o servicios. Esto se pueden patentar, se pueden también registrar, no solamente el dibujo, no solamente la ilustración que llegamos a hacer, hay otras cosas que se pueden patentar, como por ejemplo un libro también, o cursos, o varias cosas. Entonces, el otro tema que se puede estar registrando es el tema de las patentes. Principalmente esto le ayuda mucho a los diseñadores industriales cuando generan nuevas cosas, o a los diseñadores de servicios, o a los diseñadores de experiencias, porque están generando nuevas cosas, entonces tienen que ser patentadas porque tienen procesos que ellos inventaron, los cuales, dependiendo del tipo de patente que ellos coloquen o que ellos registren, pueden ser patentes privadas 100%, que cada un uso de estas cosas tengan que pagarles, o pueden ser patentes un poco más libres en donde existen creativos o personas que generan patentes y básicamente las comparten para el mundo y les da igual, porque dicen yo quiero ayudar y pues que el mundo la sepa, solo quiero que esa patente siempre esté registrada porque yo la hice, o sea, quiero que mi nombre esté ahí. O hay quien dice, no, esta patente cada que la usa alguien me tiene que pagar dinero. Dato curioso, hubo una empresa que yo conocí ya conocí recientemente, que se hizo de mucho dinero, porque su patente era el tema de las terminales de comercio electrónico. Las terminales habían hecho ahí un tema para que pudieran leer el dispositivo. Esa era su patente, por eso hizo un dineral, pero un dineral brutal. Entonces hay patentes bien sencillas que no conocemos y también funcionan muchísimo para dineros. También hay otro que hizo la patente de los coches, de la apertura de los autos. Entonces pues él, como la tiene registrada, se la vendía a todos los coches y de todos los coches que se vendían le daban una cantidad específica, chiquita si quieren, pero imagínense de todos los coches que usaban ese dispositivo para abrir puertas. Entonces las patentes, aunque puedan ser de cosas pequeñas, pueden significar muchísimo capital y muchísimo dinero. Por eso se tienen que registrar, para que la gente cuando las use, o las empresas que las usen, pues te paguen por el uso de ellas. Y ahora sí, vamos a hablar, quinto punto, las leyes y las obligaciones que hay en México. No quisiéramos, pero hay unas leyes que nos norman a nosotros como profesionales del diseño y que hacen estas normativas en cada uno de los rubros que tenemos como personas de este país, ¿no? Básicamente. Y es uno bien feo, que todos nos quejamos, pero tenemos que hacerlo, y es
el tema de Hacienda, el tema de facturar, darnos de alta y pagar impuestos. Lo tenemos que hacer porque lo que tenemos que hacer como profesionales es eso. Entonces, tenemos que darnos de alta, esto es ir al SAT, decirles, ¿qué vas? Yo me dedico a diseño, entonces tienes que buscar la clase a la que perteneces. Por ejemplo, yo pertenezco a la clase de agencia de publicidad y también a la de persona física con actividad empresarial y prestador de servicios profesionales, una cosa así. Tengo esas dos. Una es porque mi agencia es la que hace todo el tema de agencia de publicidad y la otra es como docente. Como soy docente, no puedo facturarle a una universidad como agencia de publicidad porque estoy dando clases, entonces tengo que facturar con la otra que es de persona física con actividad empresarial y prestadora de servicios, que por eso con esa es con la que facturo ante las universidades que doy clases y con la otra es con la que facturo para mis clientes. No es que la factura sea distinta, la factura sale igual, pero tú como persona física puedes tener diversas clases dependiendo de los servicios que hagas. Imagínate que tú tienes una agencia de branding o una agencia de marketing, entonces te das de alta como la de agencia de publicidad, que es la que cubre esos rubros, pero de repente descubren que quieren vender dentro de la agencia desarrollan un tema de educación. No lo cubre la agencia, la clase de agencia de publicidad. Tienes que dar una clase de educación. Hay una clasificación sobre educación. Entonces, estas dos, tu agencia la tiene, la factura sale igual, pero ante el SAT, porque el SAT tiene un catálogo con la cual deriva sobre los servicios que puedes dar y no te puedes salir de esos si no son deducibles. El SAT dice, pues sí, cóbrala, no pasa nada, pero te voy a cobrar todos los impuestos de esto porque esto no es deducible. Entonces, por eso te tienes que dar de alta en las clases que tu agencia o tu negocio tiene que otorgar. Eso es básicamente darte de alta en el SAT, ¿no? No tiene ningún costo. Evidentemente al SAT no te va a cobrar por darte de alta, lo que te va a cobrar es por lo que tú cobras. Y a grosso modo, como me explicaron a mí mis profes en la universidad sobre costos, tienes que tener en la conciencia que el 36%, el 46%, dependiendo del 36 al 46% de tus productos tienen que ser para el SAT. Así de sencillo. 16% de IVA y dependiendo de tu rubro, entre el 20 y el 30% del ICR. Le busques ni le hagas que no, ni digas, ay, ¿por qué? Qué feo es el gobierno, qué feo es el SAT. El SAT es, por eso le dicen Satanás. Eso se lo tienes que dar. Consejo que yo les doy para que esto suceda. Ese costo lo paga el cliente, porque algo que me explicaban es que el IVA es transferible. Si yo compro cosas, yo tengo un IVA a favor. Cuando yo doy un servicio, yo doy una factura, ese IVA en contra, hace un balance. Entonces el IVA es transferible. Eso es lo que me explicaron a mí. Así lo entendí. Y básicamente lo que dice es que el cliente es el que te tiene que pagar al final todo. Entonces, si tú das un servicio que cuesta 1,000 pesos, cuando tú ya estás dado de alta en el SAT y ya estés dado de alta en todo esto de Hacienda, por ese servicio ahora cobran 1,500. Esos 500 pesos de más que cobraste se van a ir para tus impuestos. Y esos 1,000 pesos tú los vas a seguir cobrando. Evidentemente, si de esos 1,000 pesos tú compraste productos como papelería o comida o cosas para el servicio, pues eso es lo que se va deduciendo, ¿me explico? Pero tienes que estar dado de alta en esos servicios. No se deduce todo en este mundo. Pero como consejo, ese 36% agrégaselo ya a tus productos, porque si no, no vas a dejar nunca de pagar impuestos y no te tienes que pelear con el SAT. El SAT es chido si estás chido con él. Y al final, si haces unas buenas balances en estos meses de abril y mayo, el SAT te regresa dinero. Casi nunca te regresa dinero y casi nunca es mucho, pero digamos que sí se puede ahí con ellos, ¿no? Entonces, ese es el tema y tienes que pagar impuestos cada mes. Cada mes tú generas ICR y generas IVA. Puedes tener un contador que te haga todos estos procesos o meterte a cursos que hay en diferentes plataformas que te enseñan cómo justamente tú lo puedes hacer más cuando estás empezando o eres un emprendedor y no vendes tantas cosas, porque muchas veces hay meses que te declaras en ceros, pero tienes que hacerlo porque si no el SAT pues va a decir, oye, ya estás de alta conmigo y no me has dicho que has vendido y que no has vendido. Entonces te tienes que declarar en ceros y demás. Cuando tú ya dejas de trabajar ante el SAT, te puedes ir a dar de baja y entonces el SAT ya no te va a cobrar nada, ya va a entender que no estás haciendo laboralmente algo que le tienes que demostrar y ya te das de baja. Pero mientras eso no suceda, siempre tienes que estar dando tus declaraciones mensuales informativas que se llaman y tu declaración anual, que para personas físicas es en abril, y para personas morales es en mayo. ¿Okay? ¿Qué es persona física y qué es persona moral? Rapidísimo. Persona física es una persona, un nombre, una persona existente, y persona moral es una sociedad de personas, una unión de personas. Puede ser desde una o de dos y tienen diferentes prestaciones y diferentes obligaciones y diferentes servicios cada una de las partes. Si estás empezando como creativo en este mundo, te recomiendo que seas como persona física, porque como persona moral a veces llegas a pagar más impuestos y tienes muchas mayores obligaciones. Entonces, como persona física y ya, te das de alta como agencia de publicidad y empiezas a generar tus facturas con el servicio. Yo tengo agencia de publicidad y he ido a servicios de branding, de marketing, de diseño estratégico, de innovación empresarial, de consultorías, entran en mi mismo rubro. Entonces,
Ese es mi consejo que les doy porque así yo lo he hecho y así me ha funcionado hasta el día de hoy. Y ahora sí ya, perdón, el 6 y final de todas las cosas horrorosas y leyes que hay para los diseñadores. Esta es solamente para todas las personas que tienen interacción con usuarios, principalmente si tienen un sitio web en donde tengan un formulario o tengan alguna plataforma física o digital en donde pidan información a los clientes o información a personas, que es la Ley de Protección de Datos Personales. La Ley de Protección de Datos Personales es algo que rige en México para que tú no puedas hacer uso indebido de cada uno de estos datos que te den las personas, específicamente en datos sensibles como el teléfono, la dirección, las edades y cosas, dependiendo de tus formularios, pues que puedan llegar a ser más sensibles. Yo tengo una página web en donde pedimos el CURP, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese dato es muy personal precisamente pues, porque pues, la CURP es particular y es un dato personal de todos los ciudadanos de este país. Tenemos una ley de datos personales que nos rige en todo el país. Y nada más les quiero leer el artículo 19, que es la cosa más que engloba todo lo que tienes que hacer en esta ley. Lo voy a leer porque pues, no me lo sé, la verdad, no me dedico a esto. Dice, todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativa, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daños, pérdidas, alteraciones, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Básicamente lo que te está diciendo esta ley es, tú pide los datos que quieras, no tenemos bronca, pero tienes que tener algo que proteja esos datos, ya sea una base de datos con sistemas de seguridad, ya sea una caja fuerte en donde los guardes, ya sea lo que sea, pero esos datos tienen que ser de uso para ti y tienen que estar explicados qué vas a hacer con esos datos personales. Ejemplo, en mis sitios web, en los de la agencia, el de lsdom.com, viene ahí la política de privacidad de datos personales, en donde especificamos que los datos personales que nosotros utilizamos y recopilamos es justamente para el uso propio de la agencia y nunca serán transferibles a otra empresa, ningún otro sistema, porque siempre serán de nuestra propiedad. Eso quiere decir que si por alguna razón nosotros se los damos a alguien más, las personas nos pueden demandar, pero por eso nosotros protegemos con sistemas de seguridad dentro del sitio web que estas plataformas o esos datos jamás van a pasar a otras personas o otras instancias. Ok, sé que es muy técnico esto, pero básicamente todo sitio web que esté en México tiene que tener esta ley de datos personales porque está regulado y por ende todos la tienen que tener. No es tan compleja, no es tan difícil, pero sí tienes que especificar cómo es el uso de datos personales, cómo es el manejo de estos datos personales y cómo proteges estos datos personales y para qué los quieres. Una vez que tú estableces esto, ya hay puntos en donde puedes establecer que aceptan los datos personales o hay otros sistemas que dicen simplemente si sigues navegando por este sitio se da por entendido que aceptan nuestros datos personales. Hay páginas que dicen eso, entonces no hay bronca, pero el chiste es que la gente sepa cómo va a usar sus datos personales y en la misma regulación que tú estás poniendo tiene que haber una posibilidad. Si tú como persona le pides a la empresa que baje tus datos personales, lo tienes que poder hacer. Y si yo te digo, oye, ¿cuáles son los datos que tienes de mí? Me los tienes que mandar. Esto dice la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces ustedes pueden hacerlo con las páginas, ustedes pueden solicitarlos, pero también lo tienen que tener como creativos. Y repito, más en temas si tienen un sitio web. Si tienes un sitio web para tu agencia o para tu marca personal, pues tienes que tener esta Ley de Datos Personales. Y ya, hasta aquí la clase ñoña de hoy de cosas de leyes para los diseñadores. En conclusión, protejan la intelectualidad de las obras que ustedes hagan porque es lo que nos pagan a los diseñadores por hacer, nuestro intelecto y nuestras ideas. 2, dense de alta en Hacienda como profesionales, emitan sus facturas y paguen los impuestos que tengan que pagar y ya. Y 3, protejan a sus usuarios, tanto en sus patentes, sus derechos de autor, en su protección de datos personales y ya. Esas son como las conclusiones de esto y así de sencillo puedes ya estar como cubierto en los aspectos básicos legales como cualquier creativo de este país y ya. Y esas son mis recomendaciones. Pues bueno, feliz domingo. El siguiente capítulo hablaremos sobre los básicos de branding, ya para diseñar marcas. Ya hablamos de que las registras y esto, pero hablaremos de cómo diseñar marcas o cuál es el proceso que yo hago en la agencia para diseñar marcas. Y ya, adiós. Suscríbanse, síganme en mis redes sociales. No olviden compartir, comentar y así. Bye. Bonito día. Mi corazón está bien feo, era así. Bye. Diseño. Sé que son otra vez. Y hay un camión sonando allá afuera. Para que esta instrucción es muy larga.